Esta mañana queremos reflexionar en ese nombre, Emmanuel. Emmanuel significa fundamentalmente Dios está con nosotros. Y inicia en un anuncio profético en Isaías, en el capítulo 7 y en el versículo 14. Por eso es que para entender todo lo que es Emmanuel necesitamos irnos al Antiguo Testamento. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14, no sé si está en pantalla, no me acuerdo, dice las Sagradas Escrituras: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, 7:14, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Déjenme reflexionar un poco, porque para entender esto tenemos que entender cuál era el momento histórico en que se tenía que dar esta profecía. En primer lugar, necesitamos ver que es el mismo Isaías quien predicamos el domingo pasado. El domingo pasado predicamos sobre el año en que murió el rey Usías y la revelación que Isaías tuvo de Dios en su santidad. Pues pasó bastante tiempo entre el capítulo 6 y el versículo 7. Y para estas horas, el que estaba reinando en Judá era uno de los nietos de Usías, que se llamaba Acaz. Y la situación en Israel era un poco conflictiva, porque Judá, ¿verdad? O sea, el rey de Israel, que era el reino del norte, se había unido con el reino de Siria para atacar a Jerusalén. ¿Están conmigo? El reino del norte, Israel, se unió con Siria para atacar a Jerusalén. Y aquí está Acaz, que no era un rey ¿qué les digo? No era un rey muy santo, ni muy confiado en Dios. Está recibiendo la amenaza de esta invasión. Entonces, en el versículo 3, eso no está en pantalla, déjenme leerles. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Jasub. Ahí está un nombre para, si alguno de ustedes quiere darle un nombre, no, ¿verdad? Pero este hijo dice: y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Y vea usted el mensaje que Dios le dice a Isaías que le lleve a Acaz. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Siria y de Israel han conspirado contra él, diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos, y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel, pero esto dice el Señor soberano. Miren ustedes que es Dios el soberano quien está diciéndole esto a Isaías. Esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Siria no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. Y ahí hay una lección entera sobre política, a propósito. En cuanto al liderazgo cristiano que debe, o en cuanto al liderazgo sólido que debe de haber en cada nación, pero esa es otra historia. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Miren ustedes cuál es el mensaje que Dios le está mandando a el rey. Y miren ustedes en el versículo 10. En el versículo 10 dice: más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Miren ustedes que Dios le está diciendo a Acaz:
Acá pídeme una señal. Pídeme una señal, yo te voy a dar una señal que esto se va a cumplir. Miren ustedes en el verso 12. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Una cosa es que la señal salga de la persona y otra es que Dios le diga, pídeme una señal. No está poniendo a prueba a Dios, lo que está probando es que más bien no confía en la palabra que Dios le está mandando a decir. Miren ustedes entonces lo que dice en el verso 13. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Y aquí es cuando entra el texto que comenzamos leyendo en esta mañana. El Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Mis amados hermanos, tenemos que entender dos cosas antes de proseguir. La primera de ellas es que hay un niño que va a nacer en la época de Isaías. Y ese niño va a nacer no de una virgen, sino de una joven. En ese sentido, la versión internacional traduce muy bien el texto cuando dice, y la joven concebirá, porque entonces significaría que hubo dos vírgenes en la historia concibiendo dos niños, ¿cierto? Pero aquí está usando la misma palabra, porque en el hebreo la misma palabra joven significa virgen. Porque en un contexto muy diferente al nuestro, toda mujer que no estaba casada se asumía, y en la mayoría, casi la totalidad de las veces, era una mujer virgen. Entonces, cuando aquí la traducción latina del hebreo usa la palabra virgen, es correcto, pero tenemos que entender que en la época de Isaías hubo una señal. Una mujer joven efectivamente tuvo un hijo, y antes que ese hijo pudiera llegar a la edad de decidir si estaba bien o mal, la profecía que Dios había dado se había cumplido. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que entender que cuando en la profecía dicen Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, esa profecía de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, nos muestra la soberanía de Dios. Nos muestra que Dios es soberano. En todos esos versículos que leímos ya, de los versículos 10 al 14, podemos ver que es Dios manejando soberanamente la historia de la humanidad. No es el rey de Asiria haciendo esto, no es el rey de Israel haciendo aquello. Es sencillamente Dios diciendo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y así se cumplen las cosas. Dios es soberano. Eso significa que Dios tiene gobierno, control absoluto sobre todas las cosas y por sobre todos los reinos e imperios. A Dios no lo toma por sorpresa que hubo una revolución en Egipto recientemente. Dios soberanamente está manejando los hilos de la historia. Aquí cantamos un coro que dice que Él es Dios de la historia y también es Dios de mi historia, porque Dios es Dios de ambas cosas. Él maneja mi historia y Él maneja la historia. O sea, el que haya descubierto Colón América, ¿en qué año? 1492, significa que Dios está en control. Dios es soberano. Dios sabe todas las cosas. Él pone y quita reyes, dice Daniel. Y el hecho que aquí dice Dios está con nosotros, el niño nace y se cumple en la época de Isaías, es porque Dios es soberano. En segundo lugar, Emmanuel revela la ira de Dios. Un momentito, ¿cómo es esto? Sí, pero hemos cantado del amor de Dios, sí, ¿cómo no? Pero vean ustedes que en el capítulo 8, los versículos 5 al 8, encontramos a Emmanuel revelando la ira de Dios. Lean ustedes, está en pantalla porque estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Sé que no es una traducción muy común entre ustedes, pero les decía el domingo antepasado que a mí me encanta porque es muy fácil, hasta yo la entiendo. Así que por eso la uso. Dice la Biblia, entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé.
Pero ellos, escuchen bien, ellos lo han rechazado. Se alegran por lo que le sucederá al rey Resín y al rey Peca. Por lo tanto, el Señor los arrollará como una poderosa inundación del río Éufrates, el rey de Asiria con toda su gloria. La inundación desbordará todos los canales y cubrirá hasta Judá, hasta la barbilla. Extenderá sus alas y sumergirá a tu tierra en un extremo al otro. Oh Emmanuel, ahí está la palabra de nuevo. Oh Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros como soberano, pero Dios también está con nosotros como juez. La ira de Dios no es algo que podamos esconder o escapar. Dios está con nosotros, no solamente para ayudarnos, pero también para juzgarnos. Y esa es una concepción que se ha olvidado hoy en día, especialmente en la época de la Navidad. En la época de la Navidad todo es romántico, todo es el niño que está en paz y que llora y que hay que consolarlo. Y en cierta parte pues es lógico, pero yo a veces creo que hemos, sin ánimo de afectar a las damas, pero hemos feminizado la celebración de la Navidad. Lo hemos hecho muy femenino el asunto. Cuando Dios está con nosotros, es que Dios está en medio como soberano y Dios está en medio como juez. No es que, oh, es el niño tan lindo, él sonríe a mi pecado, como decíamos el domingo pasado. No funciona de esa manera. Dios va a juzgar porque está con nosotros, y porque está con nosotros no lo podemos engañar tampoco. No es de que Dios creó y se desapareció, como quien hace el reloj. Alguien hizo este reloj y jamás lo volvió a ver, y el reloj funciona sin la persona que lo hizo, ¿cierto o no es cierto? Puede estar muerto quien hizo este reloj y no importa, el reloj sigue funcionando, siempre tengo una batería dentro. Hay mucha gente que cree así sobre Dios, pero no, Dios no es el Dios que creó y se fue y que dejó el mundo funcionando. Dios es Emmanuel, está con nosotros como soberano, y está con nosotros revelándonos su ira también. Pero ojo con esto, que también el hecho que Dios está con nosotros, Emmanuel, revela la protección de Dios. Amén, hermanos. Amén. No solamente es soberano, no solamente es juez. Miren ustedes en el versículo 9. En el versículo 9 dice: reúnanse naciones y llénense de terror. Escuchen todas ustedes, tierras lejanas, prepárense para la batalla. Recuerden, es para la batalla contra Jerusalén, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirá de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito, porque Dios está con nosotros. Recuerden ustedes que Isaías está dando esta profecía en Jerusalén. Y aunque haya un juicio de Dios, al final de cuentas, Dios protege a su pueblo. Como que dice: vengan con la guerra, vénganse, desarrollen sus estrategias, pero Dios está con nosotros. Dios nos protege, y nosotros también podemos entender y hacer lo mismo. Dios es soberano sobre nuestras vidas, Dios es juez sobre nuestras vidas, pero si nosotros somos el pueblo de Dios por medio de Cristo, Dios también nos protege a nosotros. Nos protege de peligro. Yo estoy seguro que si aquí yo preguntara cuántos tenemos un testimonio de la protección de Dios, yo estaría casi seguro que cada uno de nosotros puede contar no uno, no dos, no tres, sino muchas veces de cómo Dios nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha provisto, porque Dios está con nosotros. Pero el hecho que Dios está con nosotros también revela dos cosas más, y esas las encontramos en Mateo. Ya en Mateo se está hablando de la Virgen que concibió, no de la joven en Isaías, pero de la Virgen María que concibió por medio del Espíritu Santo, que fue usada en su cuerpo para que de ella naciera Jesucristo. Y en Mateo 1:23 dice el apóstol: miren, la Virgen concebirá un niño. Está en pantalla, léanlo conmigo. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz
un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Y por qué es que Dios tiene que estar con nosotros? Porque ni ustedes ni yo somos capaces de lograr absolutamente nada. Más, unos versículos antes, cuando el ángel le está hablando a David, le dice que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Saben qué? Eso muestra la incapacidad humana. Ni ustedes ni yo podemos salvar nuestros pecados. Ni ustedes ni yo podemos cambiar nuestras vidas. Ni ustedes ni yo podemos transformar nuestros corazones por nuestros propios esfuerzos, aparte de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y por eso es que Dios tiene que estar con nosotros. Así que cuando la Biblia habla de Emmanuel, Dios con nosotros, es porque Dios es soberano. Él está con nosotros como soberano. Él está con nosotros como juez. Él está con nosotros como protector. Él está con nosotros, producto de nuestra incapacidad. Y Él está con nosotros, producto de su misericordia. La Biblia dice que Emmanuel nos revela la misericordia de Dios. ¿Qué necesidad tenía Cristo de nacer? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía Dios de encarnarse y venir a la tierra? Nosotros éramos los necesitados. Si es que en Dios hay alguna necesidad, es producida por el amor que Él tenía para ti y para mí. Dios nos ha amado de tal manera, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios para eso vino en la persona de Cristo, para eso se encarnó, para que ustedes y yo pudiéramos tener la revelación de la misericordia de Dios. Pero terminemos en esta mañana, porque hemos visto lo que aprendemos sobre Dios en el nombre de Emmanuel. Y repítalo conmigo. Aprendemos que Dios es soberano, juez, protector, proveedor y misericordioso. La incapacidad humana hace que Él provea para nosotros. Pero en el nombre de Emmanuel también aprendemos algo sobre nosotros mismos. Miren ustedes, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque ese niño es la única esperanza segura que tú y yo tenemos. Amén. Hay muchos que en esta hora están poniendo su confianza en sus propias buenas obras. Hay muchos que están poniendo su confianza en la casualidad. O tal vez por casualidad Dios me va a hacer llegar al cielo. Tal vez cuando me muera y llegue delante del Señor, tal vez Dios ande de buenas ese día y me diga, ok, tú puedes entrar a mi casa. Hay muchos que creen que Dios va a perdonar sus pecados y les va a dejar entrar al cielo porque Él va a dejar entrar a toda la humanidad. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de unos que se van a levantar para vida eterna y otros que se van a levantar para muerte eterna. La Biblia habla, Jesucristo mismo habló de unos que van por el camino angosto hacia la vida y de otros que van por el camino ancho hacia la muerte. Y la única esperanza, la única manera en que tú y yo y cada persona alrededor del mundo tenga un chance de venir ante Cristo, ante el Señor, ante Dios, y ser perdonados por Dios, es por medio de Cristo. Él es la única esperanza. Y lo mejor de todo es que esta esperanza es una esperanza segura. No es como aquel que llega donde la novia o donde la esposa y le dice, amor, somos millonarios. Y le dice, ¿ya de veras? Sí, pues ¿cómo? ¿Cómo ha sido esto? Me compré un boleto de la lotería para la próxima semana. Debe decirlo, hay mucha gente que está jugando así con su salvación. Está jugando de esa manera, pero la única esperanza segura, directa, es Cristo. Porque Él es Dios con nosotros.
Este es el niño que es Dios con nosotros. Es Dios contigo. Y Él quiere que Él sea tu única esperanza. En segundo lugar, nos revela que es la única manera de estar con Dios. Miren ustedes que todas las religiones se caracterizan por una cosa. El hombre queriendo crear su propio reino. Y engañándose a sí mismo diciendo que está buscando a Dios. Pero no es cierto. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Que no hay ni uno solo que busque a Dios. Y hay mucha gente que cree que ellos pueden acercarse a Dios. Pero la única manera en que tú y yo podamos estar cerca de Dios no es Dios, no es yo con Dios. Es Dios conmigo. Es Emmanuel. Si tú hasta ahora has querido portarte bien y disciplinarte y hacer algunas cosas de tu propio pensamiento, o porque alguien te ha dicho y crees que esa es la manera en que tú vas a estar con Dios, déjame decirte, no hay forma. Porque la Biblia dice que hay un pecado, que el pecado crea un gran abismo entre Dios y nosotros. Y no hay manera que nosotros podamos saltar ese abismo de pecado. Pero hay una forma en que Dios sí lo pasó y se llama Cristo. Dios con nosotros. Emmanuel. ¿Estás conmigo en esto? Déjame decirte, Él es la única esperanza porque Dios con nosotros, pero también Él es el único camino, la única manera en que tú puedes estar con Dios Padre. ¿Tú crees que al final de los tiempos Dios va a dejarte entrar a su casa, al cielo, a su presencia, basado en qué tan buen padre fuiste, en qué tan buen esposo, qué tan buena esposa, qué tan buena hermana, qué tan buen hijo, qué tan buen empleado? En todas esas cosas, no. La única esperanza y la única manera es Dios con nosotros, es Emmanuel. Déjame decirte, hoy en día la gente cree algunas cosas tan raras. Ellos creen que de cualquier manera van a llegar al cielo. En el día en América, un periódico en el cual teníamos anuncios, ya no lo hacemos porque no tenemos nada de dinero, estamos metidos en ese sentido, pero por eso es que necesitamos invitar a nosotros para que venga gente a la iglesia. Pero dice, escuchen brevemente algunos comentarios. Un año más que se va y uno más que nos cae encima. Pero antes de hablar de Año Nuevo, hablemos un poco de las festividades que millones de personas estarán celebrando en los próximos días. Durante estos días, no solo se celebra la natividad del niño Jesús, sino que también otras religiones celebran fiestas que por su significado tienen cierta relación y semejanza al mensaje de Belén para los cristianos. ¿Habrás escuchado semejante barbaridad? Gracias. Iba a decir otra palabra que no era muy correcta desde el púlpito. Déjeme decirle que solo hay un mensaje de Emmanuel. No hay varios. Uno solo está revelado en la palabra del Señor. Cualquier otra cosa que no esté en la Biblia es mentira. Hanukkah, conocido como el Festival de las Luces para los judíos, es una celebración de 8 días en la cual los judíos conmemoran la segunda dedicación del Santo Templo en Jerusalén. Esta celebración monta antes de la llegada de Jesús. Supongo que eso lo hace verdadero en nuestra persona. Kwanzaa se celebra especialmente en Estados Unidos por 8 días, iniciando el 26 de diciembre y finalizando el 1 de enero. Esta tradición honra la cultura y herencia afroamericana y también se simboliza con 7 velas y la luz. Los cristianos celebramos la Navidad de igual forma. La luz es un elemento importante en esta celebración. No importa que en Kwanzaa la luz se usa para espantar espíritus, y en la fe cristiana la luz es un símbolo de aquel quien es la luz del mundo, quien resplandeció en medio de las tinieblas. El cual significa, los cristianos celebramos la Navidad y de igual forma la luz es un elemento importante en esta celebración, el cual significa un año más del nacimiento de Jesús y su inicio de vida como hombre.
Más aún, voy a dejar en blanco porque no estoy peleando con ninguna religión, celebramos la Navidad de una forma bastante similar a estas otras dos celebraciones. No es cierto. Cada domingo de advenimiento que representa el inicio del año antes de Navidad encendemos una vela. Esto lo hacemos durante los 4 domingos antes del domingo de Navidad y luego continuamos con los 12 días de Navidad. Lo que no entiende es que la propia iglesia a la cual pertenece esta persona lo hace para conmemorar a Cristo como la luz del mundo, no como para igualarse ni con Kwanzaa, ni con Hanukkah, ni con nada de eso. He traído esta mención por varias razones. En los últimos días he visto personas emitiendo y enviando mensajes infiriendo un poco de frustración con respecto a que existe una conspiración en contra de la Navidad y que ahora queremos quitar a Jesús y su mensaje como parte de la época. A mi punto de vista, como que si a alguien le importa, esto solo tiene una explicación: ignorancia. Sí, el de ella, el de la Biblia, ¿no? Nadie puede quitar a Jesús de mi corazón y mucho menos eliminar su mensaje de amor durante estas fechas. Por lo tanto, ¿por qué sentirme molesta o frustrada? Al contrario, el ser capaz de reconocer que hay otras religiones que comparten un mensaje de luz y amor durante esta época me llena de alegría y satisfacción al saber que el mensaje de Jesús llega a todas partes independientemente de cuándo y cómo. Ojalá que cuando ustedes lean este tipo de cosas puedan leerlas a la luz de la palabra de Dios y que puedan no seguir la tolerancia de este mundo, sino la absoluta verdad de la palabra de Dios. Solo hay uno que es Dios con nosotros, y es Cristo. Él es la única esperanza, Él es la única manera de estar con Dios, y Él es la única forma en que nosotros los cristianos vamos a experimentar un verdadero avivamiento. Hoy en día nos hemos dejado ahogar por las cosas de este mundo. Nos hemos dejado ahogar por el consumerismo, por la tolerancia mal entendida, por ideas equivocadas. Nos hemos dejado absorber por el pecado, nos hemos dejado absorber por la mentira, por la envidia, por el materialismo, por la falta de tiempo, por el deseo de ganar 25 centavos más la hora. Nos hemos dejado absorber por yo no sé, por todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Déjenme decirles algo. Este mensaje de la palabra de Dios es soberano. Y como soberano que es, nosotros debemos de sujetarnos a Él. Dios es nuestro juez. Y como juez que Él es, debemos de vivir de tal manera que ustedes y yo podamos, hermanos amados, podamos presentarnos delante del Padre y no ser condenados. ¿Están conmigo? Dios es nuestro protector, pero la única forma en que Él nos va a proteger es estando en Él, no es estando fuera de Él. Hace poco hubo una persona que falleció, viviendo en pecado y en maldad. Y otro cristiano me dijo, pero ¿por qué Dios no me lo protegió? Porque Dios no tiene ningún compromiso para proteger a esa persona. ¿Están conmigo? El único compromiso que Dios tiene es de protegerte a ti y a mí en Cristo. ¿De qué? A saber en qué mundo estamos viviendo, no en el mundo de la Biblia. Ay, mi sobrino, ay, mi primo, me lo mataron en una fiesta, estaba bien borracho, andaba con la amante. ¿Y por qué Dios no me lo protegió? Yo lo pregunto. ¿En qué mundo piensa que está viviendo? No en el mundo de la palabra. En su propia ignorancia. Ahí está viviendo. Dios es nuestro proveedor porque nosotros somos incapaces. Él tuvo que proveer un medio para llegar al cielo por su misericordia. Porque usted y yo no podemos llegar al cielo. ¿Usted cree que yo voy a llegar al cielo por ser pastor? No, hombre. Ya me imagino yo llegando al cielo. Ramón Osorio, ¿por qué tengo que dejarte entrar? Es que fui pastor. ¿Se imaginan la gran risa que a Dios le daría? Eso es correcto.
Solo hay una forma y es Cristo. Solo hay una manera, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si tú no te has arrepentido de tu pecado y no has venido a Cristo, ¿qué estás esperando? Déjame decirte, hoy está más cerca la venida de Cristo de lo que estaba ayer. Hoy tú y yo estamos más cerca de morir de lo que estábamos hace 5 minutos. ¿Usted sabe que cada segundo de vida que tenemos es en realidad un segundo menos de vida que tenemos? ¿Qué mensaje más triste, pastor? Yo no vine a la iglesia para escuchar un mensaje que me haga pensar en la muerte. No, yo no quiero que pienses en la muerte, quiero que pienses en la vida eterna que Cristo vino a darte. Pero la única forma en que tú vas a entender la importancia de la vida eterna es si entiendes tu condición y si entiendes que solamente Cristo es Dios con nosotros. No hay otro. Y en esta mañana yo voy a parar aquí y te voy a rogar que inclines tu rostro y te voy a pedir que cierres tus ojos y te voy a pedir que te pongas a cuentas con Dios, no conmigo, con Dios. Este es el tiempo en que el pastor me va a manipular para que mis emociones, no, yo no voy a manipularte para nada. Este es el tiempo en que tú vas a escuchar en tu corazón el llamado del Espíritu Santo. Este es el tiempo en que tú vas a decidir qué vas a hacer con el hecho que Cristo Jesús es Dios con nosotros. Eso significa que Cristo Jesús es Dios. Y que en Cristo Dios está con nosotros. Y que en Cristo es la única forma en que tú vas a estar a cuentas con Dios. Y en relación con Dios. Y en el camino con Dios. Y en el avivamiento con Dios. Y en la libertad del pecado con Dios. Es en Cristo. No es afuera de Cristo. No es aparte de Cristo. No es en Hanukkah, Kwanzaa, musulmanes o como usted le quiera llamar. Es en Cristo. Y solamente en Cristo. Y la pregunta es si tú estás en Cristo. La pregunta no es si tú vas a una iglesia. La pregunta no es qué religión tienes. La pregunta no es cómo estás en tu casa. La pregunta, todo eso es importante, pero viene después. La primera pregunta, la más importante, la fundamental es si estás en Cristo, si Cristo vive en tu corazón, si te has arrepentido de tus pecados, si has reconocido tu envidia, tu carnalidad, tus mentiras, tus odios, tus rencores, tus faltas de perdón, si has reconocido tu egoísmo, si has reconocido cada uno de esos pecados que el Señor trae a tu mente en este momento, y si te has arrepentido de ellos, si le has pedido perdón a Dios, y si estás dedicado y dispuesto a abandonar eso, no a intentar abandonar, a abandonarlo en el nombre de Cristo, y encontrarás perdón en Cristo. No en la iglesia la respuesta, en Cristo. Porque en Cristo Dios está con nosotros. Te invito a orar, a platicar con Dios, a pedirle perdón por tus pecados e invitarlo a que te perdonen en Cristo y que Cristo venga a tu corazón en esta mañana. Derrama tu corazón delante de Dios. Deja que tu Espíritu Santo te hable y
si hay que pedirle perdón a Dios en Cristo, pídele perdón. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Te lo ruego, te lo suplico, ven a Cristo. En el nombre del Señor te lo suplico, ven a Cristo. No salgas de este lugar sin ponerte a cuentas con Cristo, con Dios en Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque tú estás con nosotros en Cristo. Te damos gracias por ser nuestro protector, nuestro soberano, nuestro juez, nuestro proveedor. Gracias, Señor. Gracias porque en Cristo es la única esperanza, la única manera en que podemos estar en cuentas con Dios. Señor, en esta mañana, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia y escucha la oración de cada una de estas personas, Señor. Te rogamos que quebrantes nuestras vidas, que quebrantes nuestro orgullo, que nos hagas ver nuestro pecado, nuestra necesidad, cuán lejos estamos de ti, oh Dios, y que podamos correr ansiosa y desenfrenadamente a Cristo. Que no nos quedemos callados, parados, sentados únicamente, que podamos venir a Cristo a buscarte, Señor, porque sabemos que es ahí en Cristo en donde necesitamos encontrar el perdón. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma, es Cristo y solamente Cristo, Señor. Háblanos a nuestra vida, Rey. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a no encontrar paz hasta que la encontremos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos con cosas de psicología ni con cosas de filosofía. Ayúdanos, Señor, a entender que no tendremos paz hasta que nuestra vida no esté a cuentas con Cristo. Hasta que no arreglemos lo que tenemos que arreglar para estar con Cristo. Oh, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que haya un avivamiento en nuestras vidas. Avívanos, Señor. Danos vida, vida nueva en Cristo, Señor. Oh, santo sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Sigo orando. Si hay alguien en esta hora que ha entregado su vida al Señor, yo le voy a rogar que al final del culto se acerque a mí, o al hermano John, o al hermano Frank, o a alguno de ellos, pero queremos saber de usted, queremos ayudarle. Porque muchas veces se cae en el error de decirle a la gente, levante su mano, y la gente cree que porque levantó la mano ya es cristiano. La Biblia no nos enseña que levantando la mano somos cristianos. La Biblia nos enseña que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y dejar que Cristo nos convierta y que nosotros abandonemos el pecado y que comencemos a seguir en Cristo. Así que queremos ayudarle a que encuentre el camino de Cristo en la palabra de Dios. Si usted ya es creyente y necesita un avivamiento en su vida y cree que necesita ponerse a cuentas con Dios, haga lo mismo. Queremos ayudarle, queremos apoyarle en esta hora. Señor, gracias te damos. Síguenos hablando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados. Que Dios me los bendiga, mis amados. Recuerden las lecciones atrás. Y una vez más, si usted necesita oración, si necesita platicar con uno de nosotros, aquí haremos varios que queremos apoyarle en esta mañana. El próximo domingo no hay cuidado de niños a propósito, así que se trae